parte de la Fundación para la Libertad de Prensa, queremos agradecerles por abrirnos este espacio. Mi nombre es Luisa Fernanda Izaza, estoy aquí junto con un grupo de defensores de la libertad de prensa y expresión y periodistas para hablarles de cómo en Colombia la justicia en casos democráticamente relevantes y del mayor interés público se está realizando a puerta cerrada. Para hablar de esto le voy a dar la palabra a mi colega Valentina Vera, investigadora de la FLIP. Buenas tardes, señores Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes a los representantes del Estado. La Fundación para la Libertad de Prensa expresa con muchísima preocupación la grave situación que atraviesa hoy Colombia cuando se trata de cubrir hechos noticiosos o de interés general. Esta conducta, ampliamente reiterada en todo el territorio nacional, ha provocado que los periodistas opten por no cubrir las audiencias judiciales que por regla general son de carácter público. Además, dicho comportamiento también ha generado que los periodistas no denuncien este tipo de conductas arbitrarias por el hecho de que se han normalizado. La gran mayoría de los casos que han sido reportados a nuestra organización consisten en investigaciones que comprometen directamente a las actividades desempeñadas por funcionarios públicos, principalmente por casos de corrupción. Y en todos estos casos, las conductas de los jueces y de la fuerza pública van desde impedir el ingreso a las audiencias hasta expulsar a través de la violencia a los periodistas e incluso exigirles la eliminación del material videográfico. La restricción arbitraria a la que son sometidos los medios de comunicación y la prensa en Colombia para documentar hechos de interés general con frecuencia versan sobre la idoneidad de las personas que desempeñan cargos públicos. Ante esto, debe señalarse que tanto los medios de comunicación como los periodistas cumplen con una función vital para la vigencia de los sistemas democráticos, que se deriva justamente de la tarea que ellos tienen de supervisar las funciones que desempeñan los funcionarios públicos. Como ustedes, señores Comisión Interamericana, bien lo han reconocido, los discursos y opiniones que se emiten en contextos políticos o sobre interés general constituyen discursos especialmente protegidos para la libertad de expresión. Ante esto, queremos traer a colación algunos ejemplos. Por ejemplo, en enero de este año, a varios periodistas les fue negado el ingreso a una audiencia en uno de los casos de corrupción más importantes en Colombia por las presuntas prebendas que se daban en la cárcel La Modelo en el país. La reserva de la audiencia se estableció por solicitud de la Fiscalía General de la Nación y no se dieron a conocer las motivaciones. Llama la atención, a pesar de esto, que un día antes de la audiencia haya sido la misma Fiscalía la que haya convocado a una rueda de prensa y que además se hayan revelado algunas de las pruebas del caso. Ante esto, nos permitimos afirmar que en Colombia el acceso a la información es un privilegio y no un derecho como debería ser. En segundo lugar, también se han reportado casos donde la obstrucción no viene ni siquiera de los jueces y la fuerza pública, sino de privados. Por ejemplo, en uno de los casos de uno de los procesados por el caso de Odebrecht, quienes no permiten el ingreso a las audiencias son los escoltas de los procesados, quienes se paran al ingreso de la audiencia a pedir la identificación de los medios de comunicación y de los periodistas. Otro ejemplo que tenemos fue, por ejemplo, los periodistas que documentaron el caso del asesinato y secuestro de los 3 periodistas del periódico El Comercio que fueron asesinados en la frontera colombo-ecuatoriana. A los periodistas no se les permitió el ingreso a la audiencia, alegando que se llevaba a cabo el día domingo. Finalmente, en algunos casos los jueces quieren dar justificaciones y razones para justificar esta práctica. Sin embargo, las razones que prevén no cumplen con los requisitos del test tripartito. Es bien conocido que en Colombia las restricciones a las audiencias se pueden justificar cuando existen menores de edad que son víctimas, pero esta ha sido la razón utilizada en muchos casos para impedir el ingreso a las audiencias de manera ilegítima, alegando que se quiere proteger un hijo o un nieto de un procesado para que no conozca los detalles del caso. Finalmente, afirmamos que es verdaderamente lamentable que en Colombia los casos que generan más interés son los que tienen menos cobertura y que en todos estos casos la reserva lo que busca proteger es la reputación de alguien que posiblemente ya no la tiene. Por lo general entendemos que nos hacemos ciudadanos cuando adquirimos cierta edad. En el caso de Colombia es, por ejemplo, los 18 años. Sin embargo, lo que nos hace verdaderamente ciudadanos es tener el acceso a la información que nos permite cuestionar y hacer parte de las decisiones del Estado.
ese valor democrático de la información y de la libertad de expresión hace que nuestro sistema constitucional a este valor, a este derecho, se le dé una posición privilegiada. Se preguntarán ustedes si lo que les estamos pidiendo aquí es que no haya ninguna restricción o que haya un acceso irrestricto a lo que sucede en las audiencias, y la respuesta es no. Nosotros sabemos que este derecho no es absoluto, sin embargo existen unas reglas para establecer esas restricciones. Colombia no es ajena a la prohibición tajante de censura previa de la Convención Americana, tampoco es ajena a las reglas que establece la prueba tripartita. Sin embargo, estas reglas no se están aplicando. Generalmente se fundamentan decisiones de censura en acuerdos o resoluciones del Consejo Superior de la Judicatura que no ostentan el grado legal que exige la Convención Americana. Y así, en Colombia, la excepción se posiciona como la regla. Pero, como decía mi compañera, estamos hablando de discursos especialmente protegidos, donde las cargas argumentativas y probatorias son las más exigentes. La Corte Interamericana ha dicho que la publicidad de los procedimientos judiciales es esencial para que los ciudadanos podamos escrutar las acciones de los funcionarios públicos, y esto es especialmente relevante en un país como Colombia, donde hay tantas esperanzas puestas en la justicia. Acabamos de crear un sistema de justicia con el acuerdo de paz, y estos sistemas de justicia paralelos hacen que en general la justicia en Colombia sea muy compleja, por lo cual se necesitan los ojos de todos los ciudadanos ahí viendo qué es lo que está pasando. Lamentablemente la tendencia va hacia la cultura del secreto, donde no se reconoce que la información pública es nuestra. Va la tendencia también hacia jueces que no son tolerantes a la crítica y hacia jueces que no cumplen con los estándares que protegen a la libertad de expresión. Este problema que acabamos de describir se agudiza cuando nos damos cuenta que en Colombia no existen remedios judiciales. El remedio judicial más rápido para la defensa de los derechos fundamentales, que es la acción de tutela, opera en 10 días cuando el daño ya se ha consumado porque las audiencias ya han terminado. Es decir, el mecanismo más rápido llega tarde. Para hablar de eso le voy a dar la palabra a Juan Carlos Giraldo, editor judicial de Red Más Noticias. Buenas tardes. De 12 años de vida profesional he podido dedicar por lo menos 10 al cubrimiento de los acontecimientos judiciales en Colombia, donde el 70% de la información tiene trascendencia de ese carácter. El caso Interbolsa, el caso de Brecht, los acuerdos de paz y el propio posconflicto, y en general los procesos de corrupción, en donde la sociedad espera más que un simple registro de la agenda nacional. En los últimos 8 años he visto cómo día a día esa labor de prensa es más difícil de ejercer. El acceso a las audiencias se ha convertido casi que en un privilegio. En muchas ocasiones son las escaleras de los edificios judiciales el punto al que más cerca puede llegar la prensa en las llamadas audiencias públicas, que terminan resultar siendo reservadas. El 30 de enero se capturó al director de la cárcel La Modelo de Bogotá. Las audiencias posteriores resultaron reservadas por solicitud de la Fiscalía. La prensa no pudo ingresar y argumentaron que se protegía de las víctimas, quienes eran personas privadas ya de la libertad y su seguridad dependía directamente del Estado. Tal decisión fue lo que finalmente nos motivó a un grupo de periodistas a tutelar. En primera instancia, fue negada por el Tribunal Superior de Bogotá, que entre sus consideraciones citó un fallo de la Corte Constitucional en el que se advertía no podría tomar decisiones sobre hechos pasados ni tampoco sobre hechos futuros. El fallo se refería al suministro del medicamento Certolizumab Pogol 200 miligramos, un fallo completamente ajeno a la situación tutelada. Este caso es solo uno de por lo menos 4 que se dan cada mes. Impugnamos entonces ante la Corte Suprema de Justicia. Allí se confirmó ese mismo fallo. Uno de los argumentos fue que la Fiscalía, como ente acusador, para la fecha de las audiencias ya había emitido un Twitter de 140 caracteres al respecto. Dadas las circunstancias y convencidos de que en Colombia existen garantías constitucionales, insistimos y estamos en manos de esa Corte, esperando a que no solo se tutele el derecho a informar, sino también el derecho al trabajo. Casos concretos: en septiembre se realizó la imputación contra el general Jorge Romero, excomandante de la 4ª Brigada del Ejército, por hechos de corrupción. La prensa ni siquiera tuvo acceso al edificio y tuvo que esperar en la calle. En octubre se imputaron cargos al director
al director y capitán del IMPEC, David Alexander Álvarez, exdirector de guardia de la cárcel del Buen Pastor. El capitán está vinculado a la investigación por la cinematográfica fuga de la excongresista Ida Merlano. Las audiencias fueron reservadas para la prensa. En el segundo día de audiencias, la juez 70 Control de Garantías solucionó que por medio de un grupo de WhatsApp administrado por la secretaria del despacho se informara de las decisiones tomadas a un grupo de periodistas previamente seleccionados. En la audiencia sí se permitió el ingreso de agentes del IMPEC que no tenían nada que ver con su custodia. La semana pasada, en una audiencia de los juzgados especializados contra Andrés Carvajal por el atentado a la Escuela de Policías General Santander, se reveló que en el caso se había ocultado información por parte del fiscal o que tal vez había mentido dentro del proceso. Al parecer, el FBI, en una investigación paralela, indaga si un ciudadano norteamericano murió en los hechos. La audiencia también fue reservada para la prensa. De seguir así, normalizando la prohibición no justificada de acceso a la audiencia para la prensa, la fuente judicial en el periodismo está en vía de extinción y por consiguiente también nosotros los periodistas judiciales. Y como sociedad estaremos condenados no a tener juicio sobre sobre los hechos de corrupción que en un país como en Colombia hoy es el día a día. Esta justicia a puerta cerrada no solo afecta a los periodistas que acuden a las salas de audiencia a cubrir lo que allí acontece, sino también a periodistas que han sido víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Para eso le voy a dar la palabra a Claudia Julieta Duque, periodista y defensora de derechos humanos. Soy Claudia Julieta Duque, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, víctima de secuestro y años de tortura psicológica, espionaje, amenazas y crímenes de lesa humanidad por parte de la extinta Policía Secreta Colombiana, el DAS, debido a mi investigación en el crimen del periodista Jaime Garzón. La propia Fiscalía General de la Nación ha señalado que soy la única sobreviviente de los más graves crímenes de Estado cometidos entre 1997 y 2005 en Colombia. Desde julio he sido censurada por la juez que lleva los 4 juicios contra 8 de los perpetradores de estos hechos, todos funcionarios del DAS, a quienes no puedo llamar presuntos porque han sido mis denuncias las que han impulsado los procesos penales. He sido yo quien ha reconocido sus rostros, quien los ha identificado y llamado por su nombre, quien exponiendo su vida y la de su familia ha impulsado investigaciones que durante años fueron ejemplo contra la impunidad en Colombia y un escenario de reparación emocional para mí. Desde el comienzo, mi libertad de expresión como víctima y periodista ha sido violentada por los acusados, lo cual no es de extrañar, pues ese fue el propósito de la tortura, acallarme. En múltiples ocasiones solicitaron que se me silenciara, pero ningún operador de justicia accedió hasta el 25 de julio, cuando la juez, molesta por una entrevista en la que denuncié la parálisis de los casos desde su llegada y la libertad por vencimiento de términos de todos los acusados, decidió amordazarme y prohibirme emitir opiniones e información sobre lo que sucede en los juicios, así como replicar fotografías de las audiencias, aunque estas no hayan sido tomadas por mí. Igualmente me prohibió intercambiar opiniones con mi abogado durante las audiencias. En adelante solo podré dar a conocer la hora y fecha de las audiencias. Deberé esperar a opinar a que llegue una sentencia que llevo esperando 15 años, cuando mi hija fue amenazada en forma directa. Amenaza escrita en papelería oficial del DAS que yo encontré en los archivos de la Fiscalía y publiqué como periodista. La juez se pronunció sobre mis publicaciones en mi cuenta de Twitter, varias de las cuales no tienen relación con los juicios. Me ordenó no volver a emitir opiniones porque en uno de mis trinos le dije mentiroso a uno de los acusados, quien mintió ese día en la audiencia. Por esta razón he pedido a la Comisión Interamericana ampliar las medidas cautelares a favor de mi libertad de expresión, decisión que todavía no hemos recibido. Para la juez es inaceptable que yo hable de impunidad en mi caso, como si 18 años no fueran suficientes para demostrarla. Considero yo inaceptable esa decisión y he decidido desacatarla. Con ello me expongo a un proceso penal que podría llevarme a prisión por denunciar a mis victimarios mientras ellos gozan de libertad e impunidad. Hace 2 semanas otra juez censuró a otra víctima por solicitud de un defensor que casualmente actúa en mi caso. En Colombia, la verdad y la memoria históricas están en pugna y por ello intentan silenciar a quienes conocen la verdad, ocultan los expedientes judiciales. Hoy están en juego las libertades de pensamiento, expresión y opinión y los censurados no contamos con garantías en el sistema interno para remediar esta situación.
típicas audiencias que muestran la utilidad del sistema interamericano para hablar de tendencias que pueden empeorar y que si se advierten a tiempo se pueden tomar correctivos. Agradecer también los planteamientos del Estado colombiano. Y entrando un poquito como en los comentarios y en las preguntas que se hicieron, sí, la excepción se nos está convirtiendo en la regla. Estamos hablando de que solo en lo corrido de este año son al menos 21 casos que combinan el hecho de ser de alto perfil, como usted planteaba, y que exista una restricción ilegítima, pero además debo advertir que es un subregistro porque muchas veces los periodistas no reportan y no reportan por temor a que los jueces después les impidan, es decir, ellos son periodistas judiciales y dependen de ese cubrimiento, con lo cual hay una suerte de autocensura que limita el reporte de casos. Yo, digamos, creo que la exposición del Consejo Superior de la Judicatura es un buen ejemplo del problema, ¿no? Es decir, la justicia no es que no se comunique, es que nos suele dar clases magistrales de cómo deberían funcionar las cosas, evade decirnos cómo están funcionando y además es un poquito entrecortada, ¿no? Es decir, como que esa conexión entre ciudadanía y el Poder Judicial, y creo que ahí me atrevería a decir que es un patrón de otros países de la región. ¿Y qué hacer en este escenario donde existe una gran paradoja, y es que en casos de alto interés público, y entonces les hablo del caso de Odebrecht, tiene que ver con esto, recientemente una política prófuga de la justicia por compra de votos, también hay restricciones a los procesos judiciales en estos casos. Como casos de alto interés nacional sufren una carga muy alta de opacidad, digamos, eso es... Es decir, yo no entiendo cómo una excusa es que la audiencia es el día domingo, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura señaló los 3 casos, no sé en cuál de esos 3 se enmarca. Hay muchas veces estas decisiones son tomadas por los policiales, ni siquiera hay una decisión motivada sobre lo que decía el comisionado. Le respondo tajantemente y es, casi nunca se hace el test de proporcionalidad, ¿no? Y esto, casi nunca hay una argumentación, y cuando se avientan a dar alguna suerte de argumentación, desde los estándares de libertad de expresión y de acceso a la información del sistema, diría que son francamente pobres. Y ahí creo que hay que trabajar mucho con el Poder Judicial para profundizar las herramientas con las que cuentan, para que la excepción sea la excepción y la regla sea la regla. Y aquí quisiera compartir un poco una reflexión que tenemos en la FLIP, y es preguntarnos por qué esta opacidad y qué podemos hacer, ¿no? Digamos, la FLIP es una organización que siempre se ha planteado, y lo sabe especialmente la relatoría, en términos propositivos, también lo sabe el Estado colombiano. Y cuando uno trata de responder a la pregunta de por qué sucede esto, ¿sí?, yo abordaría, digamos, 3 escenarios. Uno primero es, yo sí creo que hay arbitrariedad en algunas de estas decisiones, ¿no?, que se trata de proteger personajes de relevancia pública del sometimiento al que están cruzando en un proceso judicial. Creo además, y me parece muy importante, y es, creo que tenemos un Poder Judicial que muchas veces es temeroso al debate público. O sea, si uno es un juez especializado y de repente le llega un caso de ejecuciones extrajudiciales, eso pone al juez en una situación incómoda para la cual yo no sé si está 100% preparado, ¿no? Es decir, al final también la exposición pública, muchas veces a los jueces les toca tomar decisiones impopulares, legales pero impopulares en el marco de una sociedad polarizada, y todo esto son ingredientes que entran en la ecuación. Y también creo que, y esto espero que abra un debate, también creo que el Poder Judicial no está acostumbrado a ser un sujeto de escrutinio público, ¿no? Solemos hablar de la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos, pero no tanto del Poder Judicial, y creo que ahí hay que avanzar un poco. Esto se agudiza, diría yo, en lo que se podría denominar la digitalización de los debates públicos. La ha pasado a la propia comisión. Los comisionados cada vez se ven más llamados a utilizar sus redes sociales para plantear preocupaciones, compartir temas relacionados con derechos humanos. Y de hecho recientemente el relator para la independencia judicial, Diego García Sayán, ex juez de la Corte Interamericana, sacó un informe sobre la libertad de expresión de los jueces, donde se habla de las redes sociales, y creo que esto sin duda es un escenario muy importante. Creo que esta audiencia además es oportuna, y es oportuna porque el caso de restricción de audiencias, la Corte Constitucional convocó a una audiencia el próximo 12 de diciembre a la cual está invitada la comisión, con lo cual una solicitud muy específica es participar del debate nacional que vamos a tener sobre transparencia del Poder Judicial. Me parece que es una oportunidad que no debería perder la comisión. Creo que también en la carga de censura a una víctima para hablar de su proceso, que es el caso de Claudia Julieta, ahorita el 26 de noviembre se va a poner a prueba la continuidad de esa restricción, que a nuestro juicio no tiene otra calificación distinta a censura. Y cerraría con 2 solicitudes muy puntuales.
La primera es, me parece, y extendería la invitación a la Comisión para que en su próximo informe anual recogiera parte de esta audiencia, que además pudiera dar la oportunidad del Estado colombiano para responder de fondo cómo se están argumentando estas restricciones que expusimos y que además pueda ofrecer recomendaciones que sirvan para ser emuladas por otros países de la región. A lo mejor no están al tanto del detalle, pero la Comisión, especialmente la Relatoría, ya ha venido haciendo cosas, ¿no? En alianza con la UNESCO y la Relatoría de Libertad de Expresión, se ha formado en la América Latina más de 8.000 jueces, proceso del cual he tenido la oportunidad de ser parte, y así les está dando capacitaciones no solo en libertad de expresión, sino en muchos aspectos del entorno digital. Yo extendería eso e invitaría a la Comisión a que estrechara los lazos con la Escuela Judicial Rodrigo Lara en Colombia y que se empezara, digamos, a ver hacia adelante qué implica ser juez en tiempos de Internet, porque hay un nivel de exposición, hay un nivel de soledad del juez al cual debemos enfrentarnos como democracia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.